noches. Que la unción de Dios esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar y sobre su familia. La gracia del Señor esté sobre usted en esta hora. Bendecimos su casa y bendecimos su hogar en el nombre del Señor. Bueno, tenemos un equipo de estudiantes que está programándose para esta carrera que tenemos acerca del reino. Y hoy quiero hablar acerca del reino de Dios. Esa es la segunda clase que estoy editando para ellos aquí a través de Instagram. Escucha bien. En la clase anterior hablamos acerca de cómo el reino fue impartido a través de todo el escenario bíblico. Hablamos cómo el reino vino a través de todas las edades y hablamos también del prefijo más usado del reino. Hablamos del prefijo re. Dios utiliza siempre el prefijo re. El prefijo re. Hermana Gladys, un abrazo para usted y para su familia. Dios le bendiga. Profeta Gladys, un saludo grande para usted y para su casa. El prefijo re es el prefijo que Dios más usa en la Biblia. Por eso habla de restauración, restitución, renovación, recordar. Bueno, todo eso tiene que ver con re. Eso lo dimos en la clase anterior. En la clase de hoy voy a hablar acerca del libro de Mateo, de cómo la referencia del reino viene para nosotros en Mateo. En esa clase de hoy quiero hablarles a ustedes acerca del poder del reino en Mateo. Y quiero decirles que Mateo tiene un propósito especial en el Evangelio, y es mostrar a los judíos que Jesús Él es el tan esperado Mesías. Jesús es el Mesías. Por eso el libro de Mateo es escrito para los judíos. Escuche bien, los 4 evangelios tienen un fin y un propósito. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos escrito para los romanos, Lucas escrito para los griegos y Juan escrito para la iglesia. Escuche bien, repito, a los estudiantes de la escuela Reino. Mateo es escrito para los judíos, Marcos es escrito para los romanos, Lucas escrito para los griegos y Juan escrito para la iglesia. Entonces, por eso encontramos los 4 evangelios, todos tienen una armonía en la palabra de Dios. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, está nombrado en Mateo como el Rey de los judíos. Por eso fue escrito para los judíos. Por eso, cuando usted encuentra la genealogía de Jesús, usted va a empezar a darse cuenta cómo esta genealogía va entrando, dando a conocer a Jesús desde Abraham, David, pasando por David, llegando a Jeconías y llegando directamente a José. Ahora, quiero que usted atienda esto con mucho cuidado, porque entonces el propósito que se da en el versículo 1 que dice, Mateo capítulo 1 versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta declaración vincula a Cristo con 2 grandes patriarcas. Vincula a Cristo con David y con Abraham. Escúchame, querido estudiante. Cada vez que usted lea Mateo en el capítulo 1, versículo 1, va a encontrar que Jesús es relacionado con 2 grandes hombres de Dios. Es relacionado con Abraham y es relacionado con David. Esta relación la hacen ellos para profundizar y para sostener que Jesús es realmente hijo de Dios y que Jesús es de una familia real y que era un heredero directamente al reino de David. Por eso el libro de Mateo es escrito para los judíos. Escúchame bien. El pacto de Dios con David consistía en la promesa de que un rey se sentaría en su trono para siempre. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8. El pacto de Dios con Abraham prometía que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Escuche bien, a David se le prometió que de sus sillas se sentaría un rey, y a Abraham se le prometió que él sería padre de toda la familia de la tierra. Por eso Mateo está diciendo que Jesús es hijo de Abraham y hijo de David. Ahora, el hijo de David fue un rey y el hijo de Abraham fue un sacrificio. El hijo de David fue un rey que es Salomón, y el hijo de Abraham es un sacrificio que es Isaac. Así que Jesús es rey por hijo de David, pero fue un sacrificio por hijo de Abraham. Tremenda revelación ahí del capítulo 1 en el versículo 1. Entonces el hijo de Abraham fue un sacrificio y el hijo de David fue un rey. En Marcos comienza con el nacimiento de un rey y concluye con la ofrenda de un sacrificio. Oh Dios. Mateo comienza con el nacimiento de un rey y concluye con la ofrenda de un sacrificio. Mateo comienza con el rey que es David, que es Jesús, el hijo de David, y termina con el sacrificio de la ofrenda, que es Jesús, el hijo de Abraham. Desde el principio Jesús es asociado con la nación judía. Mateo emplea la sabiduría no saliéndose a los judíos que pudieran leer el relato, sino que lo está convenciendo de que todo está cumplido. Por eso cada profecía dicha acerca de su Mesías prometido cita libremente el Antiguo Testamento mucho más que cualquier otro. Así que cuando usted ve, serán 29
29 citas de esta clase, 13 veces dice que este o aquel acontecimiento tuvo lugar para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo capítulo 1 versículo 11. Usted va a encontrar también que Mateo nos enlaza con el Antiguo Testamento. En cada página está tratando de conectar el Evangelio con los profetas, escuche bien, y mostrar que toda su enseñanza se está cumpliendo en la persona y el reino de Jesucristo. Es difícil para nosotros apreciar cuán grande es la transición de lo antiguo a lo nuevo. A los judíos les parecía que teníamos que abandonar la tradición y que tenían que abandonar su tradición o su religión. Pero Mateo en su evangelio y Pablo concluye especialmente que muestra a los creyentes judíos que Jesús no estaba diciendo eso, sino que estaba reafirmando su fe, porque el reino es más que una religión judía, el reino es más que una religión cristiana, el reino es la evidencia de Dios en nosotros. Mateo estaba bien familiarizado con eso, con la historia y las costumbres judías, de tal manera que usted va a encontrar allí labranzas, peces, va a encontrar en el capítulo 13, por ejemplo, las 7 parábolas, todo tiene que ver con cosas que se hacían en el tiempo de Jesús. Y esto tiene que ver que al leer Mateo usted hace una perspectiva clara, inclusiva de todo el evangelio. Escuche bien, el carácter mesiánico de este evangelio de Mateo, hablando del reino, observa el equilibrio entre el ministerio y la enseñanza de Jesús. Encontramos la genealogía del rey, su nacimiento en Belén, la ciudad de David según la profecía de Miqueas, Miqueas capítulo 5 versículo 2, la llegada del precursor Juan el Bautista, escuche bien, como lo había prometido Malaquías capítulo 3 versículo 1, el ministerio del rey y el rechazo que sufrió de parte de Israel y su promesa de que volverá otra vez con poder y gloria. Entonces, cuando hablamos de Mateo y lo relacionamos con el reino, tenemos que entender que Mateo es un judío, su autor es judío. Mateo capítulo 9 versículo 9 dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos y cuyo nombre Mateo significa regalo del Señor. Es un recaudador de impuestos en Capernaum bajo la administración de este hombre llamado Herodes, y Jesús lo escogió como parte de los 12 discípulos. Aunque cuando usted mira, por ejemplo, Marcos y Leví y Lucas, Marcos y Lucas le ponen el nombre de Mateo Leví, pero Leví y Mateo es la misma persona, para que usted lo tenga en cuenta. Leví en Marcos, escuchen, Marcos y Lucas, a Mateo le ponen el mismo nombre, Leví. Así que cuando usted escuche la Biblia, Leví es el mismo Mateo. Es una relación de la clase que se está dando el día de hoy. Ahora, lo único que dice el autor de sí mismo era que él era un publicano, que era un término de oprobio como el término político. Suele serlo aún en la actualidad. Cuando usted habla de política, a la gente no le gusta eso. Pero con lo que Mateo habla de él mismo en el libro de Mateo, o Leví, es que dice que era un publicano. Marcos y Lucas hablan de él como Leví, pero él es el mismo personaje. Así que tiene que ver con el autor del libro. Ahora, los otros evangelistas cuentan acerca de la gran fiesta de Jesús, por ejemplo, y registran el hecho significativo de que lo dejó todo para seguirlo, y es indudable que era un hombre acomodado. Pero Mateo rompe el silencio de 400 años entre la profecía de Malaquías y el anuncio del nacimiento de un rey. Por eso, porque Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y a nadie de la casa de David le había sido concedido liderar o trabajar o guiar a la nación. Escúchame bien. Por eso, cuando usted mira en la genealogía de Jesús, quiero que mire con mucho cuidado lo siguiente. O sea, cuando usted lee, estoy hablando con gente que lee la palabra de Dios, capítulo 1 de Mateo, del capítulo 1, del versículo 1 en adelante, usted va a encontrar, por ejemplo, lo siguiente. Y quiero que mire con mucho cuidado. Tengo aquí mi Biblia. Quiero que mire lo siguiente. Mateo capítulo 1. Del capítulo 1, versículo 1 al versículo 16, habla acerca de la familia de Jesús. Empieza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y termina en el verso 16 diciendo: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Si esta genealogía es totalmente cierta con referente a Jesús, entonces Jesús es hijo de José. Y si es hijo de José, entonces no es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo compruebo que esta genealogía, simplemente para que los judíos supieran que venía de la sangre real de David, pero hay una parte de la profecía, de la genealogía, que no encaja con Jesús? ¿Por qué, pastor? Porque aquí, en el capítulo 1, el versículo 11 dice: y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. O sea, este hombre Jeconías no puede aparecer en el linaje real de Jesús. O sea,
hasta que llega a David. Es hijo de David. Pero cuando llega Jeconías, en ese momento la generación de Jesús cambia. Así que no tiene nada que ver Jeconías con Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque hay una palabra, quiero que la miren en Jeremías 22. Creo que es Jeremías 22, no estoy mal. Jeremías capítulo 22, quiero que lo mire con cuidado. En el verso 30 dice: así dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿De quién habla aquí? De Jeconías. Verso 28 dice: este hombre Jeconías, una vasija despreciada. O sea, Jeconías en el versículo 11 de Mateo no hace parte del linaje de Jesús, porque Jeconías, dice la Biblia, que su generación no se sentará en el trono de David. Entonces lo que hace la genealogía, escuche bien esto. Escuche bien, porque usted lo puede buscar con Lucas. Cuando usted relaciona la genealogía de Jesús, de Mateo y Lucas, usted va a encontrar algo tremendo que quiero que usted mire así. Cuando aquí dice Jeconías, en Lucas, en el capítulo número 3, quiero que lo mire, en el capítulo 3 de Lucas, aquí ya lo encontró. En el verso 31 dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. O sea, escucha esto, que quiero soltarle, quiero que usted se concentre en lo que estoy soltando. Mateo toma la genealogía de Jesús desde Abraham y David hasta José. Lucas la toma desde Abraham y David hasta María. Recuerden que Jesús no es hijo de José. ¿Cómo comprobamos que la genealogía de Mateo tiene una bifurcación que lleva hasta José, pero que no tiene nada que ver con Jesús? Porque meten a Jeconías. Pero en la genealogía de Lucas meten a Natán. No, alguien me tiene que estar entendiendo. O sea, en Lucas meten a Natán para conectarlo con María, y en Mateo meten a Jeconías para conectarlo con José. Por lo tanto, la genealogía de Jesús empieza con Abraham y David de Mateo, llega a Jeconías, se bifurca en Jeconías y pasa directamente a José. Así que Jeconías no hace parte de la genealogía de Jesús. Por lo tanto, el capítulo 1 de Mateo, versículo 11, se bifurca hacia José. La verdadera genealogía de Jesús es Lucas, capítulo 1. Alguien me tiene que estar entendiendo lo que estoy soltando en esta hora. O sea, cuando vemos Mateo, capítulo 1, y vemos a Jeconías, Jeconías dice que ninguno de sus hijos podían sentarse en el trono de David. En otras palabras, Jeconías no podía ser linaje de Jesús, porque Jesús no viene de Jeconías, porque lo conecta con José, el marido de María. Jesús viene de Natán, que lo conecta con María directamente. No, alguien me tiene que estar entendiendo. Porque se está escondiendo que el reino está escondido en un niño. Ese niño es Jesús. Por todas las edades Satanás quiso matar a los niños, porque el reino era una simiente, es una semilla, es un semen, es el semen de Dios. Y como semilla, como simiente estaba escondido, de tal manera que el reino venía escondido en cada uno de ellos. Cuando el reino se esconde en ellos, usted puede ver con libertad la gloria del Señor. Cuando nació Moisés, Satanás quiso matar a Moisés porque estaba escondido en Moisés, pero no era el reino Moisés. Cuando nació Jeremías, lo mismo. Cuando nació Jesús, lo mismo. Todos los niños de la Biblia, ungidos por el Espíritu, fueron atacados por el diablo, porque Satanás pensaba que era la semilla del reino. Hasta que vino Jesús, y Herodes quiso matar a todos los niños de edad de 3 años en adelante, pero no pudo matarlo, y el reino estaba en Jesús. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Creo que la gloria de Dios estará siempre sobre su vida. Les bendigo y recuerden, esta es la clase número 2. Después les enviamos el cuestionario de lo que estamos enseñando acerca de el linaje del reino. Dios les bendiga.